¿Alguna vez has notado que algunas de las personas más amables que has conocido también son las más cansadas? Esas que siempre están presentes, que siempre sonríen, que siempre dicen que sí cuando les pides ayuda. Pero si las observas con atención, si realmente te fijas, puedes ver el agotamiento en sus ojos. Puedes sentir que detrás de esa amabilidad hay algo más profundo, más pesado, tal vez incluso más oscuro. A menudo imaginamos la bondad como algo puro y sencillo. Enseñamos a los niños a ser amables, admiramos la bondad en los líderes y medimos nuestra humanidad por la cantidad de compasión que podemos ofrecer. Pero la bondad, como todo en este mundo complejo, tiene una sombra. Y cuando ignoramos esa sombra, cuando fingimos que no existe, la bondad puede volverse destructiva. Todo empieza de forma inocente. Un niño aprende que ser amable, ser complaciente, le gana amor. Cuando deja de lado sus propias necesidades para hacer sentir bien a los demás, recibe sonrisas, elogios y quizás un afecto que de otra manera no tendría. Con el tiempo, esa asociación se incrusta en su sistema nervioso. La bondad se convierte en supervivencia. Y cuanto más crece, más difícil le resulta separar quién es realmente de lo que los demás esperan que sea. Se convierte en el confiable, el bueno, el que nunca se queja. Pero la verdad es que cuando la bondad nace del miedo al rechazo o de una necesidad desesperada de ser valorado, ya no es bondad pura, es una máscara. Y las máscaras, cuando se usan demasiado tiempo, asfixian a quien las lleva. Piensa en las personas amables de tu vida. Escuchan tus problemas durante horas, te ayudan a mudarte, prestan dinero que no tienen, sacrifican su descanso para asegurarse de que estés bien. Al principio, eso parece admirable, casi santo. Pero si alguna vez has sido esa persona, sabes la verdad. Detrás de cada acto de sacrificio hay un susurro silencioso que dice ¿y yo qué? Esa voz suele ser silenciada, porque la amabilidad, sobre todo la crónica, viene con una regla no escrita: no puedes ponerte en primer lugar. La psicología tiene un nombre para esto: fatiga por compasión. Ocurre cuando alguien da tanto de su empatía y cuidado que termina vaciándose. Lo viven los médicos, los maestros, los padres, pero también las personas comunes que se definen como almas bondadosas. Los estudios muestran que quienes priorizan siempre a los demás sobre sí mismos sufren más ansiedad, depresión y problemas físicos que quienes mantienen un equilibrio. La bondad, cuando no tiene límites, deja de ser bondad. Se convierte en una forma sutil de autodestrucción. Es como regar todas las plantas del jardín menos tus propias raíces. Tarde o temprano, el jardinero colapsa, y el jardín muere con él. Y a veces, la bondad incluso se convierte en un arma. No en el sentido obvio de manipular, sino en algo más silencioso. Cuando eres conocido como el amable, los demás empiezan a esperarlo de ti. Dejan de preguntarte qué quieres, asumen que te adaptarás. Tu bondad les enseña que tus necesidades son secundarias. Y así, cuanto más amable eres, más invisible te vuelves. Pero la invisibilidad no es paz, es soledad disfrazada de cortesía. Nada de esto significa que la bondad sea mala. La bondad auténtica es una de las fuerzas más bellas del mundo. Pero hay una gran diferencia entre la bondad que brota de la plenitud y la que sangra desde el vacío. Una sana, la otra corroe. Una nace del amor, la otra del miedo. Diversos estudios han demostrado que las personas que no saben decir no, las que se definen como complacientes o amables, son más propensas al agotamiento. Otras investigaciones muestran que el altruismo mejora el bienestar solo cuando es voluntario y genuino. Cuando se hace por culpa o por miedo a decepcionar, el efecto es el contrario: más estrés, menos felicidad. Así empieza el ciclo: no queremos decepcionar, no queremos parecer egoístas, no queremos perder el amor. Pero el precio de esa amabilidad sin descanso es alto. Poco a poco dejas de saber quién eres, en qué crees, qué deseas. Te conviertes en un extraño dentro de tu propia piel. Porque cuando reprimes tus necesidades, cuando entierras tus límites en nombre de la bondad, esas emociones no desaparecen, se acumulan en las sombras. Y un día salen, descontroladas, en forma de ira, resentimiento o agotamiento. La bondad sin honestidad crea el terreno perfecto para la oscuridad interior. Cada vez que dices y queriendo decir no, que sonríes cuando quieres llorar, te estás abandonando a ti mismo. Y ese abandono tiene consecuencias. ¿Por qué lo hacemos? Porque desde niños nos enseñan que ser buenos nos hace valiosos. Que agradar es más seguro que ser auténticos. Que el amor se gana dando, no siendo. Crecemos creyendo que complacer es sinónimo de bondad. Pero la verdadera bondad no borra al yo, lo incluye. Si tu amabilidad te cuesta tu paz mental, tu alegría o tu energía,
ya no es bondad, es descuido disfrazado de virtud. Nuestro cerebro, gracias a las neuronas espejo, siente el dolor ajeno como propio, por eso la empatía es tan natural. Pero si nunca ponemos límites, esa empatía se vuelve autodestructiva. Nuestro sistema no está hecho para sentirlo todo el tiempo, sin descanso. La sombra de la bondad no está en ser amables, sino en permitir que el miedo o la culpa la deformen hasta vaciarnos. Si te sientes agotado, invisible, resentido, no estás roto. Estás experimentando el resultado natural de vivir en un mundo que no nos enseña a cuidar de nosotros mientras cuidamos de otros. La clave está en una verdad incómoda: la bondad debe empezar por ti. No desde el egoísmo, sino desde la comprensión de que si te vacías, no podrás ofrecer nada real. Igual que en un avión te piden ponerte la mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otro, necesitas respirar tú primero. Ahí entran los límites. Y para los amables, poner límites parece egoísta, como rechazar o cerrar la puerta. Pero los límites son la forma más pura de honestidad. Dicen: esto puedo dar, esto no. Mi amor es real, pero no puede existir si estoy vacío. Sin esos límites, las relaciones se vuelven dependencia o sufrimiento silencioso. Con ellos, florecen. Las personas con límites sanos tienen vínculos más profundos, porque su bondad nace de la elección, no de la obligación. Y quienes se respetan a sí mismos son percibidos como más confiables, porque cuando dicen sí, lo dicen de verdad. Poner límites no es decir no a los demás, sino decir sí a ti mismo. Y eso puede doler si toda tu vida creíste que tu valor dependía de ser útil. Algunos se alejarán, te dirán que cambiaste. Pero las relaciones que se basan en tu sacrificio nunca fueron equilibradas. Existe incluso un término: altruismo patológico, cuando el deseo de ayudar termina haciendo daño. Es esa bondad que crea dependencia, culpa y agotamiento. Esa idea de que ser bueno significa nunca causar molestias. Pero la verdadera bondad no es borrar tu voz, sino usarla con verdad. Entonces, ¿cómo pasar de una bondad que esclaviza a una que libera? Primero, haz una pausa antes de decir sí. Pregúntate si realmente quieres o puedes hacerlo. Segundo, aprende a decir no con ternura. Tercero, recuerda que tu valor no depende de lo que das. Cuarto, cuida tu propio jardín, rodéate de lo que te nutra. Y quinto, escucha tus emociones difíciles, no son enemigas, son señales. Muchos llevan una vida detrás de la máscara de la amabilidad. Pero las máscaras pesan, y al final olvidamos nuestro rostro real. El viaje no es tirar la bondad, sino quitar la máscara y dejar que fluya desde el yo verdadero, el que puede decir sí o no con la misma honestidad. Hay un dicho: si quieres saber quién eres, observa cómo te tratas cuando nadie te ve. Ahí comienza la verdadera bondad, no en el aplauso de los demás, sino en cómo cuidas de ti mismo. Porque cuando eres verdaderamente amable contigo, tu bondad hacia los demás no disminuye, se fortalece. Inspira en lugar de agotarte. Eleva, en lugar de consumirte. El lado oscuro de la bondad no se trata de rechazarla, sino de transformarla, de máscara a espejo, de obligación a elección, de supervivencia a amor. La verdadera amabilidad no borra al que ama, lo ilumina. Y esa es la clase de bondad que el mundo más necesita, no la que dice sí a todo, sino la que ama con verdad, sin perderse en el intento.